Sentado sobre un pupitre, situado en el lado meridional de aquel aula de clase, estaba un muchacho pelinegro mientras veía el cielo. Sus ojos ónix estaban pegados a la ventana que tenía enfrente de él, estaba pensando en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos años mientras la clase seguía. Vivió con su abuelo en una zona rural de Japón asistiendo a una escuela primaria. Quizás no era muy bueno con los estudios, no obstante gracias a sus notables habilidades en las artes marciales y en el Ken consiguió una importante beca para cursar sus estudios en la secundaria Kuo. Estaba en segundo año de secundaria gracias a su abuelo. Gracias también a que fue él quien le adiestró en las artes marciales. Todo se lo debía a su abuelo, a la persona que le había criado. Ahora que su abuelo había fallecido, no tenía ningún familiar en vida, no tenía muchos amigos debido a que en su infancia pasó la mayor parte del tiempo trabajando en los cultivos agrícolas de su abuelo al salir de clase. Aquella finca estaba en su propiedad dado que su abuelo se lo había heredado en el testamento que hizo antes de que falleciese hace 6 meses y 28 días. No iba a negar que le encantaba su nueva vida. Había hecho algunos amigos en el club de King, trabajaba de camarero para pagar los gastos de su casa, sin embargo, una parte de él echaba de menos vivir en el monte, cultivar, si tan solo, Mr. Son, por lo que veo sus pensamientos son más interesantes que la clase de historia que estoy impartiendo, ¿puede compartir algún pensamiento con nosotros si es tan amable? Goku salió de sus indagaciones al oír la voz del profesor, se rascó la nuca nerviosamente al ver que todos sus compañeros le estaban mirando. Lo lamento sensei, puede proseguir con la clase, habló el pelinegro con tono amable y el profesor suspiró, aunque Goku no sacase excelentes notas era un alumno bastante simpático y carismático. El profesor siguió explicando su lección y esta vez fue el turno de Goku para suspirar, se libró de una buena. Volteó sus ojos viendo que una compañera le extendía su cuaderno de historia. He visto que estabas distraído, así que he pensado prestarte mis apuntes, explicó aquella compañera con una sonrisa en su rostro. Gracias Murayama, pero si me prestas tu cuaderno ahora, ¿dónde tomarás tus apuntes? Cuestionó Goku puesto que no deseaba que su amiga Murayama se perdiese la clase por él. Murayama, además de ser su compañera de clase, era también su compañera en el equipo de Ken junto a Katase. Ambos se llevaban de perlas y habían desarrollado una buena amistad. No te preocupes, cogeré otro cuaderno y lo apuntaré ahí, para eso están los amigos, Murayama insistió sin perder la sonrisa en su rostro mientras que extendía su mano hacia su mochila para coger otro cuaderno de apuntes. Goku sonrió comenzando a escribir lo que había apuntado Murayama en su cuaderno, sin dudas daba gracias por haber conocido a personas así. Los había conocido de todo tipo, ladrones, estafadores, mentirosos, daba gracias, también, a que su abuelo le hubiera enseñado a no confiar ciegamente en la gente, si no aquello hubiera sido su perdición pues sería engañado con facilidad. Eso no quitaba que fuese ingenuo en varios aspectos, pero siempre intentaba mantener la cabeza fría para las situaciones que lo requerían. Una vez que su abuelo estuvo enfermo, tuvo que acudir al mercado para vender los cultivos. Allí, fue engañado y estafado por varios vendedores sin que se diera cuenta, por lo que perdió buena parte de las ganancias que ellos iban a obtener vendiendo sus cultivos, lo que habían trabajado durante meses. Aquella vez aprendió la lección. Mientras escribía, oía unos ligeros susurros provenientes de los asientos situados atrás. Alzó levemente la vista y observó que todas las chicas mantenían el ceño fruncido, aquello únicamente podía significar una cosa. Solo 3 palabras. Trío de pervertidos. Así es como fueron llamados un grupo de compañeros suyos adictos a aquello relacionado íntimamente con el erotismo. Uno de sus hábitos era espiar los vestidores femeninos. Aquella era la razón por la cual las chicas estaban con el entrecejo fruncido al escuchar los susurros de Issei, Matsuda y Motoama, los miembros del trío de perversión. Después de todo era lógico. Deberían quemar a ese grupo de pervertidos, ¿no lo crees Goku? Preguntó Murayama mientras que chasqueaba sus dientes con furia, ella era víctima del acecho del grupo a los vestidores de su club. Murayama pilló en una ocasión a Issei escalando hacia la ventana del vestidor del club de natación, aquel día Issei se regresó a su casa con vendajes y varios moretones destacando en su rostro. ¿Quemar? Hay que buscar un castigo mucho más severo, ¿verdad Goku? Intervino Katase con el mismo ímpetu que había mostrado su amiga.
Goku sonrió nerviosamente al ver que ambas chicas tenían llamas en sus ojos, tranquilamente negó con la cabeza sorprendiendo a Murayama. No soy quien para juzgar su comportamiento ni para cuestionar sus deseos, no niego que es incorrecto lo que hacen, pero bueno, respondió Goku mientras seguía escribiendo sus apuntes. ¿Por qué no hay más chicos como él?, se preguntó Murayama mientras soltaba un suspiro de enamorada observando el rostro de Goku. Más tarde, Goku transitaba los pasillos de la academia tranquilamente, estaba disfrutando de su recreo antes de regresar a la clase de economía. Miren, es el rey de fantasías que creo que voy a desmayarme algún día, se fijará en nosotras. Forzó una sonrisa al sentir la mirada de varias muchachas sobre él, no entendía por qué había recibido el nombre de rey de fantasías, pero sí entendía que eso estaba relacionado a la forma en que era mirado por el sector femenino. El abrigo negro que llevaba sobre su uniforme no hacía más que avivar las llamas de aquellas chicas. Goku juró ver corazones en sus ojos. Sí, era ingenuo en ese aspecto. Había dedicado su vida a aprender artes marciales, cultivar, pero no tenía experiencias románticas, aunque a él no le preocupaba, nunca había pensado en ello. Su abuelo le había aconsejado ser amable con las chicas, aunque también estaba el hecho de no confiar ciegamente. Sí, eran muchas las cosas que aprendió de su abuelo cuando estaba en vida como para ponerse a enumerarlas. Justo en ese momento pasó delante de dos muchachas que estaban hablando. Enseguida las reconoció como estudiantes de tercer año, así que, al ser el Sukuwa y ellas su senpai, hizo una reverencia respetuosa y siguió caminando. Goku ignoraba la realidad oculta bajo la Academia Kyo, una realidad oscura que se encargaban de entretejer aquellas muchachas de tercer curso. Akeno, ¿quién es él?, preguntó la muchacha pelirroja viendo a su amiga pelinegra, la cual sonreía tontamente viendo cómo se iba Goku. La pelirroja observó que aquel muchacho tenía una complexión bastante atlética y sus músculos estaban bastante definidos, lo que era sumamente extraño para un alumno de segundo. Son Goku, un estudiante becado de segundo año, es miembro del equipo de Ken siendo el más destacado, hasta ahora es lo que sé, pero podría saber más, ¿no crees, Rías? Akeno habló mientras su imaginación hacía de las suyas. Rías retrocedió levemente al ver cómo Akeno empezaba a babear, lo más probable es que ella estaba viviendo una fantasía erótica en su mente con el rey de fantasías, donde ella tuviera unos látigos y estuvieran en una habitación oscura. Koneko es la más apropiada para este tipo de cosas, le diré que haga una investigación exhaustiva acerca de ese chico, explicó Rías, teniendo la idea de poder unirlo a su pelaje. Ahora, sería interesante que alguien como él estuviera en nuestro equipo, aseveró Akeno con una sonrisa, intentando evadirse nuevamente, pero Rías le pellizcó. En todo caso, ese chico, Issei, ya está en tu punto de mira, ¿no? Así es, Koneko mencionó que posee aroma de dragón, por lo que hemos de esperar la ocasión más propicia, respondió Rías mientras Akeno asentía, antes de que reanudaran su marcha. Rías había comenzado a mover los engranajes. Sin embargo, desconocía que ella no era la única capaz de hacerlos girar, solo tendría que esperar. Mientras tanto, Goku estaba sentado en un banco del patio central de la academia junto a Murayama disfrutando del breve recreo. Después de economía nos toca literatura, ¿no? Murayama asintió ante la pregunta de su amigo, quien suspiró bajando sus hombros con derrota. Déjame adivinar, ¿no has hecho el trabajo que nos encargaron, hace 2 semanas? Preguntó Murayama conociendo muy bien a su amigo. Jajaja, esta vez te equivocas, lo hice ayer por la noche, respondió Goku ya que se pasó medianoche haciéndolo y con la calidad de internet que había tardó un poco en reunir información. Murayama cruzó sus brazos inflando a su vez sus mejillas, Goku era bastante imprevisible. Sal de ahí, y ambos se giraron al ver que 2 miembros del trío de pervertidos escapaban de los vestuarios del club de natación, uno se quedó atrás. Bastardos, no me dejen atrás, gritó Issei, puesto que cuando intentó escapar resbaló con una piel de plátano, tragó al ver auras oscuras rodeando a las chicas del club de natación, quienes sostenían escobas con las que seguro no iban a barrer. ¿Sigues diciendo que no hay que quemar a ese pervertido?, preguntó Murayama viendo con una sonrisa satisfactoria cómo maltrataban a Issei. Goku se encogió de hombros con una sonrisa nerviosa observando a Murayama, antes de que ambos se echaran a reír sin motivo alguno. Horas después.
Un manto del hombre 10 se había expandido por el cielo de Kuo, indicando el comienzo de la noche. El sol iluminaba otra parte del planeta, mientras la luna refulgía sobre aquella ciudad sobrenatural. Goku estaba caminando hacia su casa después de varias horas en el local donde trabajaba como camarero. No tuvo prácticas de kendo y así que tuvo más trabajo, pero no estaba cansado. Jue era comprensiva en ese aspecto con su empleado, sabía que se esforzaba bastante en sus estudios, así que permitía que faltase unas horas cuando Goku tenía entrenamientos en el club de King, cuyo caso no se ocurrió hoy. Jue bufaba al ver a cierta clientela femenina que venía cada tarde exclusivamente para ver a Goku trabajar. Ella quería a Goku como a un hijo suyo y no permitiría que le pasara nada malo. Mañana sí que tendría bastantes prácticas con el club, puesto que durante el fin de semana tendrían lugar las eliminatorias para el torneo nacional de King, así que tendrían que estar preparados. De todas formas iba a hacer ejercicios de meditación al llegar a casa, tenía por costumbre hacerlo por las mañanas y por las noches y no iba a perder un buen hábito como lo era aquel. Sacó su celular para ver qué hora era y vio que marcaban las 9 de la noche. Sí, suspiró, el tiempo pasó rápidamente y no se dio cuenta. ¿Un mensaje? Se preguntó Goku al ver la notificación. Habitualmente le llegaban mensajes del grupo de WhatsApp, donde estaban los de su clase, pero pocas veces tenía tiempo de leerlos. Hola Goku, ¿cómo estás? Es raro que te lo pregunte cuando nos hemos visto hace unas horas. Como no hemos tenido prácticas hoy, pensaba que podríamos ir a tomar algo y charlar si quieres. Murayama fue quien le mensajeó, hace 3 horas. Con todo el trabajo que tuvo hoy no tuvo tiempo de mirar su móvil, esto era un problema. Le responderé cuando llegue a casa, discurrió Goku, ya que era lo único que podía hacer ahora. Lo que menos deseaba es que su amistad con Murayama se estropease por algo como eso. Guardó el teléfono en el bolsillo izquierdo de su pantalón oscuro. De todas formas volvería a sacarlo pronto, pues su departamento estaba a unos metros y a ese ritmo llegaría en nada. Estaba situado a las afueras de Kuo, fue lo más barato que pudo encontrar al llegar. Pese a aquello no se quejaba, mientras tuviera un sitio en el que descansar unas horas estaba satisfecho. De repente el aire comenzó a volverse pesado. Tan pesado que se le hizo difícil respirar. Incluso se percató de las intenciones llenas de maldad que se encontraban presentes en el ambiente. Oh, mira lo que tenemos aquí. Goku se giró al oír una voz femenina detrás de él y al hacerlo se llevó una enorme sorpresa que llenó de miedo su corazón como nunca antes. Vio una mujer sumamente hermosa de cabello azabache con ojos violáceos y cuerpo bastante voluptuoso que fácilmente se veía gracias al traje revelador de dominatriz que vestía la mujer. Lo que más destacaba de ella era el par de alas oscuras que salían de su espalda. Goku asoció aquella imagen a la de un ángel de alas negras. ¿Qué eres? ¿Un ángel? Preguntó Goku mientras miraba a su alrededor en busca de un instrumento con el cual defenderse, pero no vio ninguno. Aquello le asustó todavía más. Casi aciertas, niño, pero soy un ángel caído, habló Reinaré con una sonrisa de superioridad en su rostro. He tenido un mal día y pienso que tú puedes ayudarme con eso, de cierta manera. Reinaré preferiría estar en otro lugar menos en aquella ciudad. Kokabiel les había obligado a ella y a otros ángeles caídos a mantenerse en Kuo. Reinaré tuvo un mal día, daba gracias a Dios porque hubiera aparecido un humano sobre el cual descargar toda la frustración que acumulaba. No, gracias, algo me dice que ayudarte no será un beneficio para mí, contestó Goku intentando mantenerse firme mientras se ponía en guardia. No moriría sin luchar hasta quedarse sin aliento. Oh bien, me gustan los chicos duros. Reinaré sonrió antes de alzar su mano derecha, acción que generó bastante intriga en Goku, pero me gustaría todavía más verte muerto, humano. Goku, pensando que Reinaré iba a iniciar un combate cuerpo a cuerpo, cruzó sus dos brazos intentando protegerse, pero no contó con que ella creara una lanza de energía sacra y se la lanzara, clavándosela enteramente en su abdomen. Su cuerpo cayó lentamente al suelo y al instante se formó charco de sangre bajo su figura inerte debido a la hemorragia masiva en su abdomen. Reinaré sonrió al ver el líquido carmesí de la vida manchando el asfalto de aquella zona, dio un par de pasos y se agachó a la altura del pelinegro. Gracias, ahora me siento mejor, aseveró Reinaré con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Sabes una cosa? Lamento haberte matado, pero necesitaba descargar mi rabia sobre alguien, y apareciste tú. Espero que no te enfades por eso. ¿Qué espera que no me enfade?
Se preguntó Goku haciendo un esfuerzo por mantenerse con vida, pero le estaba costando cada vez más. Con esas últimas palabras Reinaré se levantó y se alzó al vuelo aleteando sus alas bajo la luz lunar, mientras Goku exhalaba sus últimos aires. Goku Puff. ¡No! Me negaba a morir hoy, no podía morir aquí tirado en la calle asesinado por un ángel caído. Realmente no alcanzaba a entender cómo es que existían los ángeles caídos. Si ellos existían, eso quería decir que los ángeles y los demonios también, ¿por qué no dragones y dioses? Las imágenes de mi vida pasaron por mi mente. Los momentos con mi abuelo, los momentos que viví en Kuo en los últimos meses. No, morirme ahora sería algo, solo tengo 17 años. Tosí sangre mientras sentía cómo mi cuerpo se iba enfriando. Murayama, lo lamento, creo que al final nunca podremos quedar como lo quisiste. Sangre salió de mi boca en aquel instante, sabía que mi interior estaba desmoronando, pero me negaba a aceptar que mi vida se acababa. No quiero morir. Grité yo, liberando lágrimas, solo una más. Si tuviera una oportunidad más, maldije mi debilidad, si hubiera sido más fuerte yo, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Todo se detuvo al instante. Intenté moverme pero no pudo, es como si mi cuerpo estuviera flotando en el vacío. De repente, sucedió algo extraño. Has cumplido con las condiciones de la quest secreta. Voluntad inquebrantable, por lo tanto obtenido el derecho a ser un jugador, ¿aceptas? Me quedé en silencio sin saber qué decir ante la voz femenina que sonaba en mi mente. ¿Quest? ¿Obtener el derecho? ¿Jugador? No sabía si eran alucinaciones, pero sabía que moriría pronto. En caso de rechazo, tu corazón se detendrá en 1 segundos aproximadamente, no tienes mucho tiempo remanente permitido para decidirte qué opciones tenía de todas formas. Iba a morir si aceptaba o no, porque me conformé y acepté lo que decía la voz, aunque aquello no era más que una ilusión, una fantasía de mi mente. Bienvenido a convertirte en jugador. El sistema procederá a instalarse en breves instantes. Así que se comenzará por el escaneo del anfitrión sistema. ¿Acaso soy uno de esos robots como los que veo en la televisión? Oh vaya, maldición. Escaneando al anfitrión. ¿El sistema me estaba escaneando? No entendía nada de lo que decía la voz en mi cabeza, estaba más concentrado en poder mantenerme con vida. Escaneo completado. De repente apareció una pantalla frente a mí, hice lo posible por concentrarme en leer lo que mostraba pero simplemente no pude hacerlo. Nombre. Son Goku. Edad actual. 17. Nivel actual. 1 clase. Desconocida. Título. Desconocido. ¿Qué eran aquellas ranuras que había leído? No, definitivamente algo extraño estaba sucediendo. Estaba seguro de que no era una alucinación, así que tenía que averiguar qué era aquello. Felicidades, sistema instalado exitosamente. Aquella voz sonó en mi mente nuevamente junto a una ventana flotante que surgió enfrente de mí justo cuando mis ojos se llenaron de oscuridad. ¿Dónde estoy? Comenzó a abrir sus ojos, lentamente sus párpados se entreabrieron observando en primer lugar el techo blanco de aquel cuarto, además del ventilador que colgaba de aquel mismo techo. Alzó la cabeza posteriormente, notando que habían unos vendajes en la zona de su abdomen, enseguida recordó lo sucedido la noche anterior. Entonces, ¿no fue un sueño? Se preguntó Goku con extrañeza, aquello quería decir que los seres sobrenaturales como demonios existían. Ah, claro, eso también significaba que lo de la voz en su cabeza no había sido una alucinación, entonces el sistema también era un hecho real. Pero había algo extraño, no se sentía cansado, tampoco le dolía la zona del abdomen en la que le traspasó la lanza sacra. Estaba perfectamente, por así decirlo, como si nada hubiera sucedido. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No pudo evitar preguntarse aquello, así que rebuscó con la mirada para ver dónde estaba su móvil. Lo halló en la mesa que tenía a su izquierda, lo encendió y vio en la pantalla de bloqueo que era martes, lo cual quería decir que había pasado la noche en el hospital o donde quiera que estuviera. ¿Mis heridas han sanado en una sola noche? Volvió a preguntarse Goku con más extrañeza, lo único que podía hacer era negar con la cabeza. Decidió mandarle un mensaje a Murayama para avisarle que no podría ir a clase hoy, pues entraban dentro de 2 horas. Tampoco podría asistir a los entrenamientos en el club de Ken. Hola Murayama, ¿cómo estás?
Siento no haber respondido a tu mensaje, pero tuve trabajo hasta ayer tarde. Hoy no podré ir a clase porque tengo algo de fiebre, no es nada muy importante, no te preocupes. Nos vemos, cuídate. Hasta entonces aquella era la mejor opción, lo que menos deseaba Goku era preocupar a una amiga tan importante para él como lo era Murayama. Goku soltó un suspiro lleno de cansancio mientras intentaba asimilar lo sucedido durante la última noche. Todo fue bastante rápido. Fue atacado por un ángel caído, existían los seres sobrenaturales, tenía una extravagante voz extraña en su mente y un sistema instalado en él o lo que quiera que fuera aquella extraña voz. Volviendo a suspirar se llevó las manos a la cabeza, observando fijamente el blanco techo. Entonces, cuando pensó que el asunto no podía ir a peor, letras comenzaron a flotar frente a él. ¿Qué significa esto? Goku gritó en su mente exaltándose de inmediato, supuso que el llamado sistema estaba actuando nuevamente en él. El anfitrión tiene actualmente 2 mensajes nuevos, ¿desea abrirlos y ver su contenido? La voz femenina en su mente repitió lo mismo que decían las letras que estaban flotando en el aire. Goku parpadeó sus ojos sin saber qué decir. Deseo abrir el mensaje, dijo Goku en su mente, pero nada sucedió. Abrir mensaje ahora, ábrete sésamo, abracadabra que el mensaje se abra. Ninguna de las fórmulas pronunciadas por Goku abrió el mensaje del sistema. Sin embargo, lo que más deseaba Goku en estos momentos era saber lo que era el sistema y por qué lo escogió a él. Tampoco podía ir preguntando a cada persona que veía en la calle si tenía alguna extraña voz femenina en su mente, le tomarían por loco. Lo único que podía hacer era esperar, si el sistema había entrado en él tarde o temprano tendría que salir de su cuerpo, ¿verdad? Todo esto es bastante complicado, el pelinegro se rascó la cabeza volviendo a suspirar. Su vida tranquila había desaparecido por completo. Por fin está despierto, joven Goku, giró su cabeza hacia el origen de aquella voz y vio que un hombre vestido con bata blanca se adentraba en el cuarto junto a una enfermera. Buenos días, ¿dónde me encuentro? Preguntó Goku educadamente y rascándose la cabeza con una sonrisa nerviosa como era habitual en él. En el Hospital General de Kyo, tal parece que alguien le trajo hasta aquí ayer cerca de medianoche y desde entonces ha estado en esta habitación, el doctor respondió con cordialidad. La enfermera bajó la cabeza con un sonrojo, puesto que Goku estaba con la mitad del torso expuesto y su cuerpo daba mucho que imaginar. Goku se preguntó quién podría haberle traído, no iba a tener ninguna respuesta a aquella pregunta, pero aún así se lo agradecía de todo corazón. Pues según los análisis que le hemos hecho por la mañana, no tiene ningún traumatismo cráneoencefálico, su cuerpo presenta un nivel normal de eritrocitos así como sus pulsaciones cardíacas. Es bastante intrigante que anoche tenía el abdomen perforado, pero al hacerle una resonancia electromagnética y una radiografía hace unas 5 horas todo esté en perfectas condiciones, es como si se hubiera regenerado por arte de magia, explicó el doctor asombrado. Goku pensó que el hombre estaba hablando en japonés, pero reconoció algunas palabras en su forma de hablar tan extraña a su parecer. Goku mostró una sonrisa incómoda mientras se encogía de hombros, recordó que Reinade le atravesó el abdomen con una lanza sacra, pero el que todo se hubiera restaurado en una noche era absolutamente imposible para un humano. Por ese motivo hemos decidido darle el alta médica ahora mismo, solo tiene que firmar unos documentos y podrá regresar a su casa, habló el doctor sonriendo mientras veía a la enfermera. El hombre salió de la habitación junto con la enfermera, dejando a Goku solo en aquel cuarto. El chico tenía bastantes preguntas en su mente. Queda 1 hora para que comiencen las clases, si me doy prisa puedo llegar a casa, para cambiarme y tomar mis materiales, se dijo Goku levantándose de la cama con gran rapidez. Sabía lo que pasaría si llegaba tarde a clase aunque sea por 1 minuto, Goku tendría que vérselas cara a cara con la infame presidenta del consejo estudiantil y con su vicepresidenta, Sona Shitori Tsubaki Shinra correspondientemente. Tiempo después. Goku llegó a su casa en cuestión de media hora, más tiempo del previsto debido a que el hospital estaba a varias manzanas y tomando el tren no llegaba a tiempo pues tendría mucha espera. En cuanto subió las escaleras de su departamento, metió la llave tan rápido que apenas parecía estar cerrada la puerta. Una vez dentro lo primero que hizo es darse una ducha rápida, se mojó el cuerpo al mismo tiempo que se ponía el gel de baño y se secaba el cuerpo.
Se vistió el uniforme de la secundaria Kuo y se puso su clásico anorak negro, corrió velozmente hasta la cocina y tomó lo primero que vieron sus ojos, un batido de fresa con una manzana. Con media manzana en la boca salió de casa y sabiendo lo que su mala suerte era capaz de hacer cerró la puerta con las llaves y las guardó en su bolsillo derecho para bajar cuanto antes. Maldición, pensó Goku con una gota de sudor en la cabeza, vivía en el cuarto piso y el ascensor estaría estropeado hasta que el casero regresara de sus vacaciones, a saber cuándo volvería. Comenzó a bajar de 2 en 2 escalones y en cuestión de medio minuto llegó al segundo piso. Justo entonces, con la prisa que tenía, no se dio cuenta de que se chocó con una muchacha, Kia. La chica gritó no como consecuencia del choque, sino porque las manos de Goku estaban presionando sus órdenes de tamaño mediano. Ufufu, tus manos se sienten genial, la voz de aquella chica sonó con perversión, lo que desconcertó todavía más al pelinegro, quien apartó sus manos rápidamente de aquel lugar. Lo siento, Aika, preguntó Goku al reconocer a su compañera de clase mientras la ayudaba a levantarse. Vaya, no sabía que vivías por aquí. Tampoco es como si hablásemos mucho, aunque si lo deseas eso podría cambiar. Ufufu, habló Aika mientras sus lentes brillaban misteriosamente. Sus lentes podían medir la hombría de cualquier muchacho. Cuando lo intentó con Goku tuvo que comprarse unas nuevas lentes ya que el otro par se rompió y supo que no debería hacerlo más. Eso sería genial, pero será a la vuelta ya que tengo que ir a clases. ¿Tú no vas?, preguntó Goku ya que la chica todavía estaba en pijama. Hoy no, me siento mal, respondió Aika ya que estuvo toda la noche con náuseas. Ufufufu, me siento halagada, tal Adonis se preocupa por mí. ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Somos compañeros?, preguntó Goku mientras que parpadeaba sus ojos sin entender a Aika. Aquello era debido a que la personalidad pervertida de Aika alejaba a la mayoría de personas que estaban a su alrededor. Aika no podía evitar aquel rasgo en su personalidad, si nadie la aceptaba tal y como era, pues prefería estar sola y seguir siendo la misma. Acostumbraba a molestar al trío de pervertidos ya que se sentía cómoda estando junto a ellos. Nada importante, ¿me acompañas a tirar la basura?, preguntó Aika sonriente mientras que alzaba el plástico azul que tenía en sus manos. Lo siento, pero si no me doy prisa llegaré tarde a clase. Aika, si te parece luego podríamos hablar ahora que sé que vivimos en el mismo edificio, habló el azabache mirando a su compañera. Me parece genial, te espero luego Goku-kun. Aika le guiñó un ojo y el ojinegro asintió reanudando el ritmo que había perdido hace unos instantes. Tal vez sea mi última oportunidad de tener un amigo, en ningún caso me ha repudiado a pesar de que estaba siendo yo misma, indagó Aika con una sonrisa impregnada en sus suaves labios. Muy interesante Goku-kun, espero que seamos amigos. Ufufu, habló Aika comenzando a bajar las escaleras para tirar la basura y volver a su piso. Más tarde. Goku nunca creó que podía correr tan rápido, no sabía si el sistema había tenido algo que ver, pero fue tan veloz que llegó en apenas 5 minutos. Lo más curioso de todo es que no se chocó con nadie durante el camino pese a que iba tan rápido que los tobillos llegaba a tocarle el trasero. Comenzó a detener su carrera cuando avistó la puerta principal de la Academia Kuo. Tal fue su celeridad que al detenerse generó una capa de humo a su alrededor que fue hacia cierto dúo. Goku tragó saliva habiendo visto el resultado de su acción. El humo provocado por él empañó los lentes de las dos muchachas paradas en la puerta, no eran otras que Sona y Tsubaki. Sona tranquilamente retiró sus lentes y con un pañuelo se los limpió cuidadosamente, antes de observar con frialdad al causante de aquello. Perdonen, al parecer creé una pequeña cortina de humo, se disculpó Goku intentando pasar disimuladamente, pero Sona extendió su brazo. Llegas 2 minutos tarde, ¿sabes lo que eso significa, no? Sona preguntó inflexiblemente y el pelinegro asintió, te espero en el recreo en el aula del consejo estudiantil, no te recomiendo faltar. Sona se dio la vuelta junto a Tsubaki y ambas vieron cómo Goku corría hacia su aula de clase. Tsubaki calmó su rostro y soltó una risa. Mientras tanto Goku llegó a su aula de clase, vio que el profesor no estaba, así que soltó un suspiro de alivio. Inició el camino a su asiento oyendo las conversaciones que tenían sus compañeros. El trío de pervertidos hablando acerca de a qué vestuario iban a espiar hoy.
Issei propuso el club de arquería, pero Matsuda y Motoama preferían el de natación, ya que las chicas de ahí eran más hermosas, así que el castaño frunció el ceño. Goku negó con una sonrisa. De cierta manera aquel se había vuelto su día a día, y desde luego no lo cambiaría esa vida por nada del mundo. Cuando sus compañeras se percataron de su presencia, no tardaron ni una milésima de segundo en levantarse de sus asientos para acosarle con preguntas sobre su salud. Con eso el resto de alumnos frunció el ceño al ver que Goku acaparó la atención de las chicas. «Mirei, ¿se encuentra bien?». Todas preguntaron aquello como si fueran fanáticas enamoradas. Goku se rascó la nuca y para su suerte el profesor entró poniendo orden. «¿Te encuentras bien? Es que como dijiste que no ibas a venir, pensé que lo mejor sería avisar», dudó Murayama viendo sentarse a Goku. «De hecho me encuentro bien, amanecí con fiebre pero ahora me siento mucho mejor», profirió Goku con una sonrisa. «Lamento no haber respondido a tu mensaje ayer, con todo el trabajo que tenía me olvidó hacerlo, así que si lo deseas podemos quedar el domingo o cuando lo veas oportuno». «Sí, lo veo oportuno», respondió Murayama asintiendo rápidamente, pero al darse cuenta de su acción se sonrojó. «Quiero decir, que me gustaría que quedásemos el domingo». Goku soltó una pequeña carcajada ante el gesto de su amiga y Murayama desvió su mirada hacia otro lado, pero no tardó en unirse a las risas. Mensaje no leído. La que es diaria. La preparación para volverse más fuerte ha llegado. Goku se llevó las manos a la cabeza al oír de nuevo la voz femenina en su cabeza. Otra vez oía hablar del término Quest, pero no sabía qué era. «¿Te encuentras bien, Goku?», preguntó Murayama con preocupación al ver el gesto que había hecho su amigo, quien ladeó su cabeza sonriendo. «No es nada, solo recordé algo», contestó Goku con media sonrisa, viendo que había un tablón frente a él. Seguro que era cosa del sistema, así que el único que podía ver aquello era él. Daily Quest. Preparación para volverse fuerte incompleto. Flexiones. 0-100 incompleto. Abdominales. 0-100 incompleto. Sentadillas. 0-100 incompleto. Correr. 0-10 KM. Advertencia. Si el anfitrión no completa la quest, va a ser castigado con la quest de penalización. No entiendo esto. Goku decidió ignorar la voz del sistema, aunque aquella acción indebida le saldría bastante costosa al pelinegro. Sin embargo, se le hacía bastante curioso a Goku que aparecieran aquellos ejercicios físicos. De todas formas, no creo que vaya a suceder nada importante si ignoro esa voz, se dijo Goku mientras se encogía de hombros sonriendo. Recreo. Goku estaba en la sala del consejo estudiantil tal y como ordenó su presidenta, quien estaba parada frente al pelinegro junto a Tsubaki. Goku no supo por qué, pero aquellas chicas emitían un aura bastante peculiar. Intentó mantener su cuerpo relajado a pesar de todo. Son Goku, estudiante de segundo año, calificaciones normales y miembro destacado del equipo de Ken. ¿Algo que decir en tu defensa?, preguntó Sona con un tono de voz gélido. Tienes suerte, una compañera tuya nos avisó esta mañana a mí y a Kaichou de que te encontrabas enfermo, así que podría decirse que es un retraso justificado, ¿o no?, cuestionó Tsubaki mirando de reojo a la presidenta Sona. Sona oyó con sorpresa las palabras de Tsubaki, ya que acordaron horas antes penalizar a Goku con una serie de actividades extraescolares. Tampoco podía refutar aquello. La legislación vigente de la secundaria Kuo estipulaba que los retrasos justificados no debían ser penalizados. ¿Crees que Kaichou esté enfadada, Momo?, un rubio susurró al oído de su compañera de cabello plateado, quien se encogió de hombros. Es posible, realmente no lo sé, Sagi, habló Momo viendo a Sona tomar en sus manos un portafolio. Dejando eso de lado, hemos recibido unas quejas por parte del sector masculino de Kuo. Se te acusa de acaparar la atención del 70% de las alumnas, dijo Sona sorprendiendo a Goku. Yo hice eso. Suspiró el representante de alumnos, vino personalmente a decírmelo. Según él, si te quedas con la atención de las alumnas, ellos con qué se quedan, explicó Sona ajustando sus lentes. No es algo por lo cual reprenderte o castigarte, pero como presidenta debería haberte informado. Oh, lo lamento, intentaré que no se vuelva a producir. Sona no sabía si el pelinegro se estaba burlando de ella, pero al juzgar por su tono de voz hablaba en serio. Creo que debería irme, Kaichou. Puedes regresar, Goku-san. Espero que mañana no vuelvas a llegar tarde.
aconsejó la pelinegra y Goku asintió antes de salir. ¿Por qué hiciste eso, Tsubaki? Eso no es lo que habíamos acordado. Kaichou no veía ningún motivo para castigarle, él no es un alumno problemático y además su retraso tenía justificación, respondió Tsubaki. Igualmente Goku-san me parece un chico tierno, no me digas que tú también estás dentro del 70% de alumnas. Tsubaki ironizó Sona viendo de reojo a su vicepresidenta, quien sonrió al oírla. Nunca dije tal cosa, Kaichou, solo que me parece tierno, aclaró Tsubaki con una mirada severa mientras tomaba un portafolios. Sagi no entendía cómo Tsubaki podía halagar a alguien y mantener su rostro así de severo. Por la tarde, Goku regresó a su casa después de una larga jornada, daba gracias a que en aquel día no le tocó trabajar en el bar o si no estaría molido. Las prácticas de Ken se habían suspendido hasta nuevo aviso debido a un brote de gripe, lo más probable es que se reanuden en unos días. Dejó su mochila a un lado y se quitó el anorak negro, dejándolo tranquilamente en su armario. Se dejó caer sobre su cama extendiendo sus brazos, enseguida recordó que le prometió a Ika esta mañana ir a hablar con ella en su casa. ¿Cómo estará el abuelo? Me gustaría poder contarle todo lo que estoy viviendo, pensó Goku en su mente mientras veía la figura de su abuelo en el techo, hasta que de repente sucedió algo. El anfitrión ha fallado en completar la quest diaria, será trasladado a la zona de penalización durante un tiempo determinado. La voz del sistema sonó en su mente obligándole a levantarse de la cama rápidamente. Justo en el momento en que el joven quiso objetar algo, todo a su alrededor comenzó a oscurecerse, el techo se volvió mucho más amplio y todos los elementos de su habitación desaparecieron. ¿Dónde rayos estoy?, se preguntó Goku con suma extrañeza al ver que ya no se encontraba en su cuarto sino en una especie de mazmorra o dungeon. ¿Acaso eso lo había hecho el sistema? Groar. Goku se giró habiendo oído un grito devastador detrás de él. No tardó en abrir la boca al ver que un golem de barro de 4 metros de altura se acercaba a él con evidente intención de atacarle. ¿De dónde ha salido esa cosa?, se preguntó Goku retrocediendo mientras el golem gritaba agitando el mazo que sujetaba en sus manos. Quest de penalización. Supervivencia objetivo. Sobrevivir en el tiempo requerido para la quest. 4 horas tiempo restante. 4 horas 0000. La voz del sistema volvió a sonar nuevamente en su mente. En ese instante Goku maldijo a la persona o ser que le dio aquel el sistema. Murayama cerró sus ojos mientras tomaba un shinai de bambú y se ponía en posición de pelea. Katase estaba frente a ella haciendo lo mismo. Murayama había ido a casa de Katase para entrenar de cara al futuro torneo de Kendo. Como se habían suspendido las prácticas en el club por el brote de gripe, tendrían que buscar alternativas para los entrenamientos y así no perder el toque. El padre de Katase era teniente del alcalde de Koh, lo que les otorgaba una posición más acomodada que el resto de civiles de la ciudad. Su casa tenía un gimnasio no demasiado grande, pero era más suficiente para que ambas pudieran entrenar su dominio en el arte del Kendo. Hajime, como si hubieran consensuado hablar a la vez, ambas pronunciaron la palabra clave para iniciar el entrenamiento y corrieron la una hacia la otra. Katase alzó su shinai para hacer un golpe vertical hacia su mejor amiga, quien bloqueó la estocada poniendo su shinai de bambú horizontalmente. Murayama pensó en desarmar a su amiga, pero estaba en una posición difícil. Como un rayo de luz, le vinieron a la mente los consejos de Goku. Analiza cada movimiento de tu adversario para poder realizar un contraataque más efectivo. Si es necesario, recibe golpes a posta, eso te servirá para determinar el patrón de lucha del enemigo y elaborar una estrategia ofensiva para vencerle. Murayama sonrió habiendo recordado aquellos consejos tan útiles. Su amigo Goku podía no ser muy inteligente académicamente hablando, pero en el Kendo y artes marciales era una deidad. Tomó distancia de Katase, quien tan solo habiendo transcurrido un segundo, corrió de nuevo al ataque empuñando su shinai. Murayama se preparó para recibir los ataques y bloquearlos mientras que analizaba el patrón de lucha. Aquella sería la primera vez que pondría en práctica los consejos de Goku, confiaba en él. Katase atacó por el costado derecho de Murayama, quien posicionó su shinai en el lugar adecuado para bloquear el golpe de su amiga. Viendo que su ataque no había tenido éxito, Matase redirigió su shinai de bambú al costado izquierdo de Murayama, quien sonrió bloqueando a su vez la ofensiva. Ya tenía una estrategia.
Katashi ataca por los costados pero se niega a los ataques frontales, eso me deja espacio para embestir sus propios laterales, pues cuando ella me ataca deja sus flancos sin defensa, debo ser lo suficientemente rápida como para bloquear y atacar en el menor tiempo posible, Murayama indagó tomando distancia de su contrincante. Katashi decidió no darle espacio a su rival y corrió para acortar el espacio que había entre ambas. Justo cuando alzó su Shinai para atacar, Murayama deshizo su guardia y le golpeó en el costado izquierdo, aunque no demasiado fuerte. Katashi arrugó la frente por el pequeño dolor que le había causado el golpe de su amiga. Increíble. ¿Cómo lo has logrado, Murayama? Un amigo me aconsejó analizar tu patrón de lucha mientras me atacas para poder elaborar una estrategia ofensiva, respondió Murayama con una sonrisa ayudándola a levantarse. ¿Un amigo? ¿Te refieres a Goku-san? Preguntó Katashi, ya que el único chico que podría haberle aconsejado algo así de elaborado era Goku. Murayama dio un asentimiento mientras caminaba hacia una mesa donde habían bebidas energéticas, cogió la suya y le dio una a Katashi. ¿Entonces sueles hacer prácticas con Goku habitualmente?, preguntó Katashi, y el rostro de Murayama se enrojeció como si le hubieran preguntado otra cosa. Te noto rara. ¿Rara? Seguro que te estás equivocando. Murayama dio una sonrisa nerviosa, pero su amiga no se fió, aquella sonrisa le delataba. Lo que es seguro es que algo estás escondiendo. Habla ahora, Murayama, o no te prepararé el pastel de chocolate que me has pedido, habló una chibi. Katashi. Murayama retrocedió varios pasos. ¿No te atreverás?, espetó Murayama, ya que los pasteles de chocolate que hacía Katashi eran de lo mejor que había. Está bien, he quedado con Goku el domingo, pero estoy bastante nerviosa. ¿Por qué? Solo es una quedada como amigos, ¿verdad?, preguntó a su vez Katashi, intentando comprender a su amiga y lo que le sucedía. Claro, pero ¿y si hago algo que arruine la amistad perfecta que tenemos? ¿Realmente qué debería hacer cuando nunca antes he estado en una cita?, habló Murayama sonrojándose ante lo último. Tan solo sé tú misma, Murayama, vayan al cine, a disfrutar de un helado y pásenselo bien, eso es lo más importante después de todo, ¿no?, preguntó Katashi mirando a su amiga, quien asintió. Tienes razón, gracias de veras, agradeció Murayama con una sonrisa. Esperaba que todo saliera bien entre ella y Goku el domingo. ¿Qué estarás haciendo ahora, Goku? Murayama no pudo evitar preguntarse aquello, no sabía por qué, pero tenía la sensación de que Goku estaba disfrutando de algo en estos momentos. Horas después. No he disfrutado ni un poco. Goku gritó jadeando mientras se dejaba caer sobre su cama. Habían transcurrido las 4 horas que el sistema le dio como penalización. No consiguió derrotar el golem, tuvo que esquivar todas sus embestidas durante 4 larguísimas horas que se hicieron eternas, y realmente aquello le había cansado bastante, necesitaba un respiro. Debido a que el golem de barro tenía un increíble tamaño, consiguió soslayar cada ataque suyo con cierta facilidad. Aquello era porque al tener más volumen y masa su velocidad había disminuido y sus puntos ciegos habían aumentado en contra. Habiéndose culminado las 4 horas, la mazmorra o dungeon en la que se convirtió su habitación desapareció, todo había vuelto a la normalidad, pero el cansancio seguiría presente. Creo que ahora lo entiendo, ignoré el mensaje que recibí del sistema cuando estaba en clases y por eso sucedió esto. Entonces, para evitarlo, ¿debería hacer eso llamado quest?, se preguntó Goku mientras retiraba el sudor en su frente. Sin embargo, en su mente todavía seguían presentes las dudas con respecto a lo que era un sistema y el funcionamiento que abarcaba, pero al menos había entendido algo, lo más mínimo. El anfitrión acaba de recibir la recompensa por realizar la quest de penalización, ¿desea abrirla? La voz del sistema volvió a sonar en su mente y enseguida se levantó de la cama. ¿Recompensa? Aquello dibujó una sonrisa en su rostro, al menos sus esfuerzos serían bien recompensados. Por supuesto que deseaba recibir aquella recompensa, con una sonrisa impregnada en sus labios vociferó un ferviente sí. En su mente. Has recibido las siguientes recompensas, para aceptarlas se requiere una respuesta afirmativa. Recompensa 1. Recuperación de stats. Recompensa 2. Puntos de stats. 3. Recompensa 3. Una random box. 1. Goku parpadeó sus ojos observando la pantalla que tenía enfrente de él, no entendía absolutamente nada de lo que ponía, pensó que le darían un plato de comida pero no fue así. Nombre: Son Goku. Edad actual: 17. Nivel actual: 1. Clase: desconocida. Títulos:
Desconocido HP. 200, 200, MP. 200, 200. Una pantalla de estados apareció enfrente de él, era la misma que la anterior, solo que habían añadido 2 ranuras más que la versión anterior. ¿Qué significan esas letras?, se preguntó Goku al ver aquellas siglas que estaban presentes. El HP es un indicador que señala la cantidad de salud del anfitrión, el MP es la cantidad de maná o energía mágica, las reservas de maná aumentarán a medida que el anfitrión vaya subiendo de nivel. Goku consiguió comprender 2 conceptos del sistema, también le intrigaba saber a qué aludían las ranuras de clase y título, pero de momento para él era importante saberlo. Ahora entiendo por qué no me siento cansado, es debido a que el indicador de salud está lleno, aseveró Goku con una mano en su barbilla. ¿Eso también quiere decir que soy capaz de usar magia? ¿Cómo podría hacerlo?, se preguntó Goku con la mano en la cabeza. De repente una nueva pantalla apareció enfrente de él, el chico se percató de que era una pantalla parecida a la que apareció la primera vez en su lecho de muerte, pero habían ranuras diferentes, al frente de todas esas ranuras ponía stats. Fuerza, 15 constitución, 15 agilidad, 15 inteligencia, 15 sentido, 15 carisma, 15 suerte, 10. Debajo de todas aquellas ranuras había una que indicaba los puntos de stats que le dio el sistema tras haber cumplido la quest de penalización. Son algo así como mis cualidades físicas medidas con números, se preguntó Goku mientras observaba la pantalla. ¿Qué podría hacer con los puntos de stats disponibles? Goku no pudo evitar suspirar mientras se rascaba la nuca, no entendía lo que estaba teniendo lugar ni tampoco por qué le ocurría a él. Menuda suerte. Los puntos de stats sirven para aumentar las estadísticas del anfitrión, obtienen realizando quests diarias o con las quests secundarias si lo he entendido bien, entonces con estos puntos podría aumentar mi fuerza, inteligencia, agilidad y para poder conseguirlos debo hacer las quests, comprendió lentamente el pelinegro. El anfitrión puede subir de nivel realizando las quests diarias, cada nivel supone un aumento de puntos de stats en las estadísticas del anfitrión. Bien, para subir de nivel tengo que completar las quests, que son especies de misiones que me da el sistema, se dijo Goku, ahora lo entendía mucho mejor pero seguía teniendo dudas. El anfitrión puede adquirir habilidades realizando quests o comprándolas en la tienda del sistema. Requisitos para abrir la tienda. El anfitrión debe alcanzar el nivel 5 para desbloquear la tienda. También puedo adquirir habilidades. Es fantástico, discurrió Goku entusiasmado. Su siguiente objetivo sería desbloquear la tienda para ver qué habilidades le ofrecía el sistema. Vio la ranura donde estaban los puntos de stats, el sistema le había dado 3 puntos así que con ellos podría aumentar un poco sus estadísticas. ¿Qué podría aumentar?, se preguntó Goku indagando. Le vendría bien subir su inteligencia para aprobar los exámenes que se avecinaban, aunque subir de fuerza sería adecuado para realizar las quests y obtener más puntos. Decidió añadir los 3 puntos a la ranura de fuerza. La pantalla tintineó por unos instantes antes de volver a aparecer ya actualizada. Fuerza, 15, 18 constitución, 15 agilidad, 15 inteligencia, 15 sentido, 15 carisma, 15 suerte, 10. Es cierto que ha aumentado. Veamos si realmente me he hecho más fuerte, discurrió Goku con una sonrisa mientras cerraba su puño. Dio unos pasos hasta situarse enfrente de la puerta de su armario, extendió el puño después de haberlo mirado fijamente durante un par de instantes y golpeó aquella puerta con fuerza. La puerta acabó rompiéndose con un agujero en la zona que había golpeado el chico, quien parpadeaba ante lo que acababa de suceder. Realmente me he hecho más fuerte, así que esto no es un sueño, pensó Goku más convencido de que el sistema era algo real. Se echó sobre su cama mientras que se llevaba las manos a la cabeza, entendía varias cosas del sistema pero no alcanzaba a comprender lo que era en sí el sistema y por qué justo lo tenía él. Tienes 4 mensajes nuevos. La voz del sistema sonó nuevamente en su mente. Goku comenzó a hacerse la idea de que aquella voz no saldría pronto de su mente. Vio letras flotando delante de él como sucedió esta mañana, a diferencia de aquella vez ahora tenía 3 mensajes nuevos que no había leído. Esta mañana no consiguió abrir el mensaje debido a que no sabía cómo hacerlo. Ahora que tenía más conocimientos decidió probar contra otro nombre que esperaba que funcionase. Abrir el cuadro de mensajes, dijo Goku en su mente, esperó durante un par de segundos y finalmente apareció una pantalla donde se mostraban los mensajes que había recibido acompañada de un sonido electrónico.
Primer mensaje: bienvenido a convertirte en jugador. Este sistema ayudará con el crecimiento del jugador para poder volverse más poderoso. Segundo mensaje: el incumplimiento de las instrucciones de este sistema puede resultar en una penalización. Tu recompensa ha sido recibida. Tercer mensaje: el anfitrión ha desbloqueado la habilidad pasiva Voluntad Inquebrantable junto con la habilidad activa nivel 1 Divine Speed. Cuarto mensaje: el anfitrión ha obtenido un título de rango A, aquel que superó la muerte. El anfitrión se mantiene tranquilo ante cualquier experiencia de muerte que padezca. Goku parpadeó sus ojos intentando asimilar aquellos mensajes. Se frotó la sien para intentar ir uno por uno, así lo haría el trabajo más fácil. Cuando estuve a punto de morir, deseé ser más poderoso, habló Goku recordando lo que dijo en su lecho de muerte. ¿El sistema ha respondido a mis deseos entonces?, se preguntó el azabache. Lo que entendía es que el sistema sería una especie de guía para que pudiera hacerse más fuerte, que era su deseo. Por fin entendía lo que era el sistema. Desconocía qué persona le había podido otorgar algo así, pero no le defraudaría. El segundo resumía el motivo por el cual Goku había pasado 4 horas evitando un golem de barro. El muchacho sabía ahora que tendría que cumplir las quests diarias para no ser penalizado, ganar puntos de stats para subir sus estadísticas y subir de nivel. Vio que también había algo ahí acerca de una recompensa, pero lo dejaría para más tarde ya que estaba muy emocionado. Lo tercero llamó su atención particularmente: había recibido nuevas habilidades seguramente tras completar la penalización, pero quería saber más y esperaba más información del sistema. Divine Speed: el anfitrión puede aumentar en un 25% su velocidad de movimiento bajo el coste de 20 MP por minuto para mantener la habilidad. Tu carrera ha fortalecido bastante tus piernas. Increíble, si antes he visto que tengo 200 de energía mágica, eso quiere decir que puedo mantener la habilidad durante 10 minutos. Goku exclamó entusiasmado, más que nada porque había acertado en el cálculo mental. Encrespó el ceño ante lo último. Aquello quería decir que adquirió aquella habilidad por haberse escapado del golem durante 4 largas horas. Voluntad Inquebrantable: cuando la salud del anfitrión se encuentra por debajo del 30%, se reducirá a la mitad todo el daño recibido. Eso suena bastante bien, no hay consumo de energía mágica por esta habilidad, se dijo Goku con extrañeza, pero era mejor para él. El cuarto mensaje también le pareció interesante: mantenerse tranquilo frente a las experiencias de muerte le ayudaría bastante en cualquier batalla. Supuso que eso lo adquirió bien sea durante su asesinato a manos de Reinaré o bien cuando el golem de piedra le persiguió en el dungeon. Goku se sentía bastante emocionado ante aquel desafío. Si bien el sistema le resultaba bastante inoportuno, le estaba ofreciendo la oportunidad de hacerse más poderoso subiendo de nivel. Su abuelo le decía que el poder atraía al poder. Ahora que empezaría a hacerse más fuerte con la ayuda del sistema, llamaría la atención de los seres sobrenaturales como lo era Reinaré. Rayos. Olvidé que había quedado con Aika en su casa, exclamó Goku levantándose de repente. No le gustaba defraudar a las personas ni mucho menos mentirles. Ser perseguido por un golem de barro hizo que me olvidara completamente. Goku consultó en su teléfono y vio que eran las 9 de la noche. Su hora de estudiar transcurrió estando en la mazmorra, cumpliendo la quest de penalización, pero podía estudiar con Aika. Así que cogió algunos materiales y los puso en su mochila, se vistió su habitual anorak oscuro encima de su camiseta y salió de su casa. Con Aika. Aika transportaba una bandeja con comida desde la cocina al salón de su departamento, donde una niña de unos 7 años de edad veía la televisión. Era pelirroja con ojos violetas y cabello recogido en 2 colas, su rostro estaba lleno de desinterés salvo por aquello que veía en la televisión. Aika vestía un pijama color rosa que relucía su estrecha cadera y redondo trasero, y su cabello estaba suelto descendiendo por su espalda. Natsuki, ¿ya está la cena?, habló Aika dejando la bandeja en la mesa frente a su hermana menor. Debiste apuntar a la cabeza una chibi. Natsuki hizo un chasquido con sus dedos mientras imitaba al hombre que veía en el televisor, ignorando así a su hermana Aika. Dejar que vea esa película ha sido un error, se dijo Aika suspirando. De tanto ver la película se sabía incluso las escenas de memoria. Aika vio que eran las 9 de la noche, esperó durante la tarde a Goku como una obsesa y se llevó un chasco al ver que Goku no se fue a su casa. Genial, chico que se escapaba de ella.
Seguro que le he asustado esta mañana. Aika se maldijo por su personalidad, pero simplemente no podía evitarlo, era algo inherente en su persona. Din. Aika se giró al oír el sonido del timbre de la puerta, corrió esperanzada de que fuese Goku y así fue. El pelinegro estaba ahí presente. Hola, lamento el retraso pero el trabajo me mantuvo ocupado, habló Goku corrigiendo su error a tiempo. Aika le tomaría por un loco si le hablaba del sistema y la voz en su cabeza. No te preocupes, entra y acomódate. Aika no sabía por qué estaba perdiendo los nervios, quería controlar la situación pero le era imposible. Goku dio varios pasos hasta sentarse en el sofá al lado de Natsuki, quien comía los onigis que su hermana le había hecho con arroz y salsa de soja. Natsuki se giró y frunció el ceño al ver que Goku se había sentado sobre su oso de peluche. ¡Auch! Goku sintió como alguien pellizcaba su brazo derecho, agachó la cabeza y vio a una chibi Natsuki señalando su trasero, así que se levantó para ver de qué se trataba y se percató de que se sentó sobre un peluche. «Oh, ¿esto es tuyo?». Natsuki lo retiró rápidamente de sus manos, dejando a Goku con una gota de sudor en su sien. He traído mis libros para estudiar aquí, no he tenido tiempo de hacerlo esta tarde, espero que no te moleste, habló Goku mientras caminaba hacia la mesa grande que estaba a unos metros. No te preocupes, de paso así estudiamos juntos Goku-kun. Aika sonrió mientras seguía al pelinegro y se sentaba justamente a su lado. Goku sacó su libro de historia y lo puso sobre la mesa. Aika hizo lo mismo mientras no le quitaba el ojo de encima y su sonrisa seguía presente. Dime, ¿no quieres cenar Goku-kun?, preguntó Aika intentando iniciar una conversación. La verdad es que sí que tenía bastante hambre, el evento ocurrido en la mazmorra le había distraído pero el hambre seguía ahí todavía presente. Realmente no me gustaría abusar de tu hospitalidad Aika, dijo el azabache rascándose la nuca, eso era algo que su abuelo le había dicho. Oh, somos compañeros, tú lo dijiste, ¿cómo sería capaz de dejarte hambriento sabiendo que puedo remediarlo?, preguntó Aika y el chico no supo qué decir. ¿Tomarás un refresco? ¿Fanta, Coca-Cola? Agua está bien, respondió Goku con una sonrisa calmada y Aika se levantó yendo hacia la cocina. Natsuki observó con celos a Goku, porque estaba recibiendo toda la atención de Ne-san. Goku era una amenaza que debía ser eliminada. Goku tragó al sentir una mirada punzante proviniendo de Natsuki, la noche sería bastante larga para el muchacho que venció a la muerte. Aika transportó una bandeja de venta hacia el comedor donde Goku esperaba recibiendo una mirada mortal de Natsuki, la hermana de Aika. Lleva 10 minutos mirándome, me está asustando bastante, se dijo Goku teniendo un escalofrío, no sabía qué demonios le había hecho a Natsuki para que le mirara tan asesinamente. Aquí tienes. Canturreó Aika caminando desde la cocina hacia el comedor, el chico soltó un suspiro de alivio, pues por fin Natsuki dejaría mirarle. Pero estaba equivocado, Natsuki seguía mirándole y con más crudeza, pues ese extraño disfrutaría de la comida que había hecho Aika. Seguramente mi stat de carisma haya disminuido, pensó Goku bajando sus hombros, olfateó el vent que tenía frente a él y sonrió. Huele de maravilla. No sabía que eras una gran cocinera Aika, halagó Goku con sinceridad y la muchacha sonrió ante aquellas palabras. Goku estaba un poco cansado de comer en locales de comida rápida y en latas de conserva, el médico le había aconsejado que comiera mejor, pero no era su culpa que no supiera cocinar. Aprendió a cazar cuando su abuelo estaba en vida, pues era de lo que vivían además del cultivo. Ahora que vivía en la ciudad la única opción que tenía de cazar sería entrando en el zoológico de Kueo, pero en segundos Goku sería detenido. Cuando quieras te enseño a cocinar, habló Aika con una sonrisa mientras apoyaba la mejilla en su puño derecho mirando seductoramente al chico. Acepto siempre que no me denuncies por quemar tu cocina, mencionó Goku recordando su intento de poner un pollo en el horno y lo que sucedió cuando lo dejó 4 horas en el horno. Guapo y con sentido del humor, lo tienes todo Goku-kun. Aika soltó una carcajada mientras se decía aquello en su interior observando a Goku. Aika se giró y notó que su hermana menor les miraba con los brazos cruzados, la muchacha se sintió un poco incómoda con Natsuki mirándoles. Natsuki-chan, ¿qué tal si te vas a dormir? Mañana tienes que recitar una poesía, ¿no es así?, preguntó Aika usando sus cartas a su favor.
Ay, pronunció secamente Natsuki mientras se levantaba de su asiento. Buenas noches Nee-san, buenas noches, extraño senpai, se despidió ella mirando a Goku con una frialdad comparable a un iceberg que hizo que el pelinegro tragase saliva. Regreso en un momento Goku, iré a arroparla, habló Aika levantándose y el chico asintió, al menos Natsuki dejaría de mirarle con maldad. Goku soltó un bostezo y aprovechó en estirarse, tal vez el sistema haya restaurado su fatiga, pero a pesar de todo habían sido muchas emociones en un día y necesitaba descansar bastante. Aika regresó en cuestión de segundos, tras haber arropado a Natsuki y susurrarle el oído que si oía algún ruido extraño, no se levantase ya que jugaría a un juego divertido con Goku que haría ruido. Siento si Natsuki te ha incomodado, ella llevó muy mal la muerte de nuestros padres hace 3 años, habló Aika bajando la mirada con pesar. Sus padres murieron en un accidente aéreo hace ya 3 años, cuando celebraban su aniversario de bodas, desde ahí todo cambió para la familia. Aika se encerró sobre sí misma, pasó aquel mes sin salir de su cuarto y llorando todos los días por la terrible tragedia, en el último año pudo salir del bache emocional volviendo a su carácter habitual. Natsuki se volvió una niña inexpresiva, en raras ocasiones sonreía cuando antes la sonrisa era lo más característico en ella. Aika sabía que aquello había marcado bastante su vida y carácter. La hermana mayor y primogénita Kaori tuvo que trabajar día y noche para sacar adelante a sus hermanas mientras cursaba sus estudios universitarios, gracias a Dios obtuvo una beca y ahora trabajaba en una importante farmacéutica estadounidense enviándolas dinero cada mes. No te preocupes, a todos nos marca de una u otra manera la muerte de un ser querido, habló Goku recordando el fallecimiento de su abuelo. ¿También has perdido a alguien?, preguntó Aika. Decir aquella frase solo podía ser posible si habías vivido una experiencia semejante. Perdí a mi abuelo hace un tiempo, renté los terrenos donde vivíamos y obtuve una beca para estudiar aquí, en Kyo, resumió Goku su vida en los últimos meses de forma simplificada. ¿Tienes algún trabajo? Aunque no sea un hotel de 5 estrellas, vivir aquí tiene sus costes, ¿no?, preguntó Aika sintiendo algo de curiosidad. Aika y su hermana gastaban lo mínimo para que a final de mes no les llegara una elevada factura. Con el dinero que le enviaba Kaori desde Estados Unidos pagaba la luz, el agua corriente y el gas. A veces pasaban días sin luz o agua, así que en esos aspectos la factura no venía tan elevada. El casero se ofreció a rebajarle a Aika el precio de alquiler a cambio de unos servicios que Aika se negó rotundamente a ofrecer pues era de migrante. Si quería internet se iba a algún parque o centro comercial con internet gratuito ya que así evitaba más gastos. De todas maneras el internet de ahí iba lento, la mayoría de hombres se quejaron de la fibra óptica ya que necesitaban un internet más rápido para realizar sus necesidades cotidianas. Trabajo de camarero a tiempo parcial en un local, la dueña es muy amable así que me permite ausentarme los días en que tengo prácticas con el grupo, respondió el pelinegro. ¿Tú tienes? Aika salió de sus pensamientos al imaginarse a Goku vestido de camarero con un smoking que marcase sus músculos, su pecho fornido y abdominales cuadrados de dios griego y su pe. Concéntrate Aika, no es momento. Se dijo a sí misma una chibi. Aika a punto de desmayarse por una epistaxis masiva, maldijo sus hormonas. Trabajaba en una panadería pero me despidieron porque según ellos alejaba a la clientela, ¿te lo puedes creer?, clamó Aika furiosamente, todavía seguía enfadada. Goku sonrió mientras se rascaba la nuca, sucedía lo contrario con él. Joe le felicitaba por atraer a más clientela sobre todo del sector femenino. Mi hermana mayor nos envía dinero todos los meses pero quiero contribuir con los gastos de alguna manera, manifestó Aika. A estas alturas del año ya me han despedido de 7 empleos. Goku tragó saliva. ¿Cómo era posible que le hubieran despedido de 7 empleos si todavía estaban en primavera? Seguro batió un récord. Solo te puedo desear suerte, estaré ahí para cualquier cosa que necesites Aika, habló el pelinegro mostrándole el pulgar sonriendo. Aika se ruborizó al ver aquella sonrisa inocente, no supo por qué empezó a sentir calor, necesitaba ventilarse, así que se levantó del asiento. Necesito un vaso de agua, enseguida regreso Goku, exclamó Aika yéndose a la cocina a paso apresurado, dejando a Goku con una gota de sudor. Vio la escena sin entender a Aika. Goku volvió a bostezar y se estiró nuevamente en su asiento, vio que ya eran las 10 de la noche en el reloj que mostraba la pantalla de su teléfono. ¿Debería irme a casa?
Realmente no quiero ver el rostro apático de Sona, senpai, se dijo el muchacho recordándolo de esta mañana. Debía despertarse más temprano para no llegar tarde y que Sona Kaichou no le castigara. Para colmo tenía que cumplir la quest diaria que apareciese mañana si no quería una penalización que implicara un dungeon y un golem de barro. El sistema ha detectado un nivel alto de fatiga acumulada en el anfitrión. Se va a activar el modo hibernación para subsanar el nivel de fatiga Fatiga acumulada. Pero si me encuentro bien, no estoy cansado. Gritó Goku cuando la voz del sistema sonó en su mente. Modo hibernación. El anfitrión caerá en un sueño profundo en cuanto se termine la cuenta atrás. Tiempo estimado. 8 horas. Maldición. No puedo quedarme dormido justo ahora, no en casa de Aika. Exclamó el pelinegro en su mente maldiciendo nuevamente al sistema. Goku se levantó rápidamente de su asiento y guardó tan rápido como pudo los materiales en su mochila, dispuesto a regresar a su casa para cuando comenzase la cuenta hacia atrás. ¿Por qué la mochila no se cierra? Vociferó mentalmente Goku, ya que no entendía por qué su mochila le estaba jugando una mala pasada. 3, 2, 1, hibernación iniciada, no puede ser. Gritó Goku a punto de cruzar la puerta. Justo cuando quedaba medio paso sus ojos ganaron oscuridad y se cayó al suelo hibernando gracias al sistema de fantasía. Aika salió rápidamente de la cocina al escuchar un ruido brusco que provenía del salón, abrió sus ojos al llegar y se sorprendió tras ver a Goku en el suelo con un fantasmita saliendo de su boca. Este tipo de situaciones solo ocurren en los mejores eroges, habló Aika con una sonrisa pervertida y sus lentes brillaron místicamente. No sabía cómo el pelinegro había acabado así, tuvo la hipótesis de que Goku quiso marcharse, pero negó aquella opción sabiendo cómo era él. Natsuki escuchó el ruido pero decidió no levantarse de la cama, siguiendo el consejo de su hermana, esperaba que extraño senpai no dañara a Aika en aquel juego raro que hacía tanto ruido. Con un rostro inexpresivo Natsuki volvió a dormirse, echaba de menos que su madre le arropara, pero según Aika ella se había ido a un lugar feliz junto a su padre y nunca volvería. Día siguiente. Goku arrugó su frente con molestia al recibir directamente los rayos solares sobre su rostro, estaba seguro de haber cerrado las cortinas ayer. Soltó un bostezo cuando su mente hizo clic, haciéndole recordar lo que sucedió anoche. Con brusquedad alzó la cabeza notando que no era su cama, ni su habitación ni mucho menos su casa. ¿Dónde estoy?, se preguntó Goku tras recordar que el conteo hacia atrás terminó cuando estuvo a punto de cruzar la puerta de la casa de Aika. Eso es, Aika. Ahora lo recordaba mejor, giró un poco la cabeza notando el decorado de la habitación y cuando bajó la cabeza vio que, fuiste muy rudo anoche, Aika. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás desnuda? ¿Por qué no tengo camisa?, preguntó Goku percatándose rápidamente de lo que había acontecido, pero él no recordaba nada de eso. Aika estaba en ropa interior con un sujetador negro y bragas del mismo color, revelando su cuerpo adolescente bastante bien formado. Ver su cara no tiene precio. Pero debo decirle la verdad, si quiero que esto funcione, se dijo Aika dispuesta a preservar la amistad que se estaba formando, no deseaba que aquello se arruinase. Te desplomaste en el suelo y como no hay más habitaciones te traje a mi cuarto, estaba sudando y no me quedó de otra que tener que quitarte la camisa y como el ventilador no se encendía tuve que hacer lo mismo, relató la muchacha aunque sonaba a excusa de anime. Oh, eso, murmuró Goku buscando una explicación convincente para su desplome, pues tuve un mareo y cuando me di cuenta de que se me habían olvidado mis pastillas en casa, intenté ir a buscarlas rápidamente pero me desmayé. Aika asintió con una sonrisa viendo la sonrisa nerviosa de Goku, decir aquella excusa era más convincente que proferir estuve en hibernación durante 8 horas por un sistema que obtuve cuando me asesinó un ángel caído de nombre Reinaré, eso sonaría de locos para Aika. Aika se sonrojó al ver el torso expuesto de Goku, toda su perversión y desfachatez se transformó en timidez, que la obligó a cubrirse tímidamente con la sábana pues estaba en ropa interior. Mi primera vez compartiendo cama con un chico ha sido con Goku-kun, pensó Aika logrando un sonrojo aún mayor, estaba satisfecha de su logro. Hibernación completada. Goku suspiró, es cierto que ahora se sentía lleno de energía, pero al menos el sistema le habría hecho el favor de avisarle con horas de antelación, quería el manual de instrucciones. Fatiga acumulada.
0. El anfitrión ha obtenido botella de agua, LB1. Descripción. Poción mágica rango D que reduce al 25% los niveles de fatiga del anfitrión. Goku vio una pantalla frente a él donde había una botella de agua. No se suponía que no podía comprar artículos hasta que la tienda del sistema estuviera desbloqueada. No llegaba a entender. Ring. El sistema envió una notificación. Aquello quería decir que había recibido un mensaje nuevo que seguramente no sería nada bueno para él. Aika, si me disculpas, debo ir al servicio un momento, enseguida regreso, habló Goku mientras se levantaba de la cama de Aika. Claro, tartamudeó Aika sin saber qué decir. ¿Para qué iba a volver si dentro de nada tendrían que irse a clase? Sin duda Goku era intrigante. Tomó su teléfono para ver qué hora era, vio que habían algunos mensajes que no leyó ayer por la tarde cuando estuvo en el parque disfrutando del internet gratuito, vio que la mayoría era del grupo de la sala donde estaban sus compañeros. Issei. Quiero ser admin. Siempre era lo mismo con Issei, quería ser administrador del grupo pero le era denegado, varias veces le habían baneado por enviar fotos con contenido explícito al grupo de chat. Goku llegó al baño, que estaba a 2 pasos, y tranquilamente cerró la puerta y se puso frente al espejo mientras esperaba el mensaje del sistema, rogaba que fuese algo bueno al menos esta vez. Tiene un mensaje no leído. ¿Desea abrirlo? Sí/no. Goku escogió la respuesta afirmativa, por si acaso retrocedió en caso de una nueva hibernación, nunca se sabía con el sistema. La quest diaria ha llegado. Quest. Preparación para volverse fuerte incompleto flexiones. 0, 100, incompleto abdominales. 0, 100, incompleto sentadillas. 0, 100, incompleto correr. 0, 10, km advertencia. Si el anfitrión no completa la quest diaria, será castigado con una quest de penalización, se recomienda completarla. Goku asintió sabiendo lo que tenía que hacer ahora, completar la quest para no ser penalizado. Más encima el sistema le estaba recomendando completar la quest, ¿por qué no lo hizo antes? Goku salió del baño y caminó hacia la habitación de Aika, quedaban 2 horas para el comienzo de la clase, tiempo suficiente para realizar la quest. ¿Te encuentras bien?, preguntó Aika al ver que Goku le buscaba en la cama. Si buscas tu camisa está en mi armario, Goku-kun, añadió la chica. Gracias Aika, es que tengo la costumbre de ir a correr todas las mañanas antes de caer a clase, habló Goku medio mintiendo. Él no iba a correr pero sí hacía algunos ejercicios matutinos como cualquier otro adolescente normal y corriente. Eso explica ese cuerpo que tienes, murmuró Aika para sí misma mientras relamía sus labios. Supongo que nos veremos en clase, hasta otra Goku-kun, cuando quieras dormimos de nuevo. Claro, comentó Goku apresuradamente mientras salía de su habitación, no se dio cuenta de que aquellas palabras provocaron un sonrojo en Aika. Goku se chocó con Natsuki, quien venía de su cuarto frotándose los ojos. Antes de que la niña se percatara, el joven salió corriendo de la casa. Aika cayó sobre su cama mientras se tapaba el rostro con la almohada, probablemente aquella había sido la mejor noche que tuvo en años. Horas después. Goku planeó cuando sintió el agua fría de aquella ducha entrando en contacto con su cuerpo, tenían que revisar las calderas de aquellos vestidores. Había tardado casi 2 horas en completar la quest, cuando llegó a su casa se puso un chándal y realizó allí la mayoría de ejercicios de la quest. Tuvo que salir a correr los 10 kilómetros requeridos, dio una vuelta por la zona sur de Kueo, que era conocida por tener extensos bosques. Para evitar tener que regresar a su casa, Goku tuvo que entrar en la Academia Kueo por la puerta de atrás para no ser visto por Sona, ella no dejaba entrar a nadie que no tuviera puesto el uniforme. Previó la situación y se llevó consigo el uniforme en una bolsa cuando fue a correr. Ahora se estaba duchando en los vestidores de la academia, luego se vestiría el uniforme para ingresar a clase, que comenzaría dentro de unos 15 minutos. ¿Has completado la quest diaria? ¿Deseas recibir tus recompensas? Goku aceptó, realmente estaba cansado, incluso tras haber tomado la poción mágica botella de agua que redujo 1/4 la fatiga que tenía. Recompensa 1. Recuperación de estados. Recompensa 2. 6 puntos de estado. 6 puntos, es algo increíble, se dijo Goku mientras salía de la ducha y tomaba una toalla, con eso podría distribuir sus puntos en la ranura de fuerza para poder aumentar aquel stat. La pantalla donde se mostraban sus stats apareció.
tuvo la idea de aumentar no solo su fuerza sino también su velocidad, pues le sería bastante útil en caso de que hubieran peleas. Así que distribuyó 3 puntos en la ranura de fuerza y otros 3 en la de agilidad. La pantalla parpadeó un rato antes de mostrar el resultado. Fuerza: 18, 21 constitución, 15 agilidad, 15, 18 inteligencia, 15 sentido, 15 carisma, 15 suerte. 10 parece que sí han aumentado, tal vez debería aumentar carisma, así le caería bien a Natsuki, pensó el muchacho recordando a Natsuki ha subido de nivel. El anfitrión ha completado la quest para subir de nivel, se va a proceder a la actualización de los datos del anfitrión Son Goku recompensas. Más 6 puntos de estado genial, entonces cada vez que subo de nivel recibo más puntos de estado, habló mentalmente el pelinegro mientras sonreía felizmente. Haría lo mismo que en la ocasión anterior, distribuir los puntos en las ranuras de fuerza y agilidad, de momento era lo más importante. Podría hacerlo más tarde o bien acumular más puntos de stat para poder distribuirlos en todas las ranuras, aunque sinceramente él no conocía ninguna otra forma de ganar puntos que no fuera haciendo quests diarias o de penalización. Nombre: Son Goku. Edad actual: 17. Nivel actual: 2 clase desconocida. Títulos: aquel que superó la muerte. HP: 225, 225 MP. 225 puntos de estado. 6 han aumentado las reservas de magia y salud, esto es genial, se dijo Goku mientras se vestía el uniforme, luego dividiría los puntos de stats. Goku salió del baño mientras sostenía la bolsa que contenía su chándal, ahora que estaba fresco atendería mejor a las clases de biología. ¿A quién engaño? No entiendo nada de biología, pensó el pelinegro. Murayama le había explicado el tema de la herencia genética, pero Goku solo entendió lo que eran los alelos homosigóticos. Buenos días, Goku-san. Goku se giró al oír una voz detrás de él, vio a una pelinegra de ojos violetas bastante atractiva, no era otra que Akeno Himejima de 3er año. Iba acompañada de Rias junto a una niña peliplata y un adolescente rubio que Goku identificó como Itokiba de 2er año. Buenos días Akeno-senpai, Rias-senpai, saludó el pelinegro preguntándose qué hacían en la zona de los vestuarios a estas horas del día. Entonces, cayó en la cuenta de que se dirigían al antiguo edificio de la academia, ubicado unos metros a la izquierda de los vestidores. Buenos días Goku-san, saludó Rias educadamente, mientras Akeno le miraba sonriente pero con dejes de lascivia. Ahora te ves bastante lindo con el cabello mojado Goku-san, habló Akeno con una sonrisa seductora, viendo que el cabello azabache del pelinegro caía por su espalda como una cascada. Rias le codeó en el costado a su amiga, seguramente Akeno ya estaba en una fantasía que involucraba a Goku y unas cuerdas. Gracias, habló Goku sin saber muy bien qué responder, con una sonrisa nerviosa observó cómo Akeno le miraba relamiéndose con furia los labios mientras caminaba junto a su grupo hacia el antiguo edificio de la Academia Kuo. La niña peliplata olió algo extraño en el aroma de Goku, no percibió aquello cuando Rias le mandó que lo hiciera. Habilidad persuasión adquirida. Persuasión, LB1. Muestra las estadísticas de un objetivo. ¿Desea probarla? Sí no probar, pensó Goku con el rostro serio, era extraño que el sistema le diese habilidades cuando no había hecho nada realmente. Nombre: Rias Gremory. Clase: demonio. Clase alta. Títulos: Princesa Carmesí de Destrucción. Belleza Suprema de 3er año. One-sama. HP: 300 MP. 500. Goku se cayó hacia atrás al saber que Rias y probablemente los de su grupo eran demonios. Rias se secó su cabello carmesí mientras salía de la ducha, su rostro estaba pensativo debido a que había indagado bastante sobre varios asuntos. Lo primero era que sintió un pico de magia en Goku cuando se cruzaron días antes, Koneko también se lo confirmó y eso le causó interés. Los humanos no tenían niveles de magia en sus cuerpos debido a que no poseían circuitos mágicos, claro eso en la mayoría de humanos. Lo sabían aquellos que poseían los llamados Sacred Gear, artefactos creados por Dios para que los humanos obraran milagros en la tierra. Estos humanos poseían circuitos mágicos que condicionaban la activación de su Sacred Gear, si se alcanzaba una evolución el usuario alcanzaría el balance breaker desbloqueando su potencial.
También estaban los humanos que destacaban en el dominio de la magia como legado del mago Merlin Ambrosius. Ellos poseían un gran número de circuitos mágicos y su magia se caracterizaba por usar ecuaciones para materializar magia. Pero Rías no alcanzaba a entender cómo es que Goku poseía niveles de magia si hace unos días era un humano normal, según le dijo Koneko. ¿Estoy pensando de más, o acaso? Se preguntó Rías abriendo sus ojos mientras recordaba aquel suceso. Eso era imposible. Rías deslizó la cortina ya habiéndose vestido. Detrás de la cortina se hallaba un cuarto que era iluminado ligeramente por algunas velas. Había una pequeña mesa además de un sofá con varios sillones. En uno de ellos estaba una niña de cabello plateado y un adolescente de pelo rubio. Kiba-senpai, habló la niña de ojos avellana, desviando su atención del chocolate que comía. «Koneko, ¿puedes pasarme el azúcar?», preguntó Kiba con una cálida sonrisa en su rostro, y Koneko asintió extendiéndole una bolsa de azúcar. A Ara les gusta el té. Kiba alzó su mirada al oír las palabras de Akeno. Koneko en cambio desvió ligeramente sus ojos, sin ponerle mucha atención a la azabache. Akeno transportaba un carrito donde habían varias tazas de té con algunos pasteles. Una sonrisa estaba instalada en su rostro. «Parece que estamos todos», mencionó Rías con una sonrisa al ver que su peeraje estaba reunido. Todos ellos formaban parte del Club de lo Oculto, una fachada que crearon en la Academia Quo para poder realizar sus actividades diarias. Como demonios realizaban contratos con humanos que recurrían a sus servicios y además eliminaban amenazas contra Quo. Ejemplo de esas amenazas eran los demonios renegados. De repente la puerta de aquel cuarto de abrió y Rías, alzando la vista, vio que se trataban de su amiga de la infancia Sona Citri y Surena Tsubaki Shinra, líderes del consejo estudiantil de Quo. «Oh Sona, es buen verte», habló Rías con una sonrisa mientras que Kiba y Koneko se levantaban de su asiento para dejar sitio a ambas. Tsubaki sonrió al ver aquel acto. Sona se sentó y agradeció con la cabeza la taza de té que le ofreció Akeno. Antes de hablar decidió darle un sorbo a la bebida caliente. Tsubaki hizo lo mismo que la presidenta, sin mediar palabra decidió probar el té que había preparado Akeno, bastante bueno a su parecer. Kiba recostó su espalda sobre una pared y Koneko se dirigió a la ventana, teniendo una vista espectacular del área septentrional de Quo. «Un té de calidad, Akeno», comentó Sona tranquilamente mientras depositaba la taza de té en la pequeña mesa que tenía frente a ella. «Lo mismo digo», habló Tsubaki repitiendo el gesto de la diableza de la familia Citri. Ajustó sus lentes intercambiando una rápida mirada con Sona. «Ara, gracias por sus cumplidos», agradeció Akeno con su habitual sonrisa enmascarada. «Entonces, ¿qué te trae por aquí, Sona?», preguntó Rías con sosiego, aunque para ser sinceros ella también tenía algo que preguntarle a Sona. «¿Te has enterado, no? Varios ángeles caídos andan a sus anchas en esta ciudad, asesinando humanos a diestra y siniestra», habló Sona, pues hace unos días cazó a varios con su peeraje. Sona interrogó a uno de ellos. Como decidió mantenerse con la boca cerrada, no tuvieron otra opción que acabar con su vida. Al menos ahora sabían que había más de un caído en Quo. «Sí, andan tras varios poseedores de Sacred Gear», aunque Rías titubeó por unos instantes dudando si decirle o no aquello a Sona. «¿Qué más, Rías?», preguntó Sona. Sabía que su amiga estaba escondiendo algo que de seguro la enfadaría o no sería de su agrado. «¿Qué sabes?». «Hubo un ángel caído que fue tras Goku-san hace unos días», habló Rías, y tanto Sona como Tsubaki abrieron sus ojos por aquella sorpresa. ¿Cómo era posible? Si esta mañana le habían visto sano y salvo y lo mismo en los días anterior, aunque Sona se percató de que había algo que cambió en él, no sabía cómo describirlo bien. «Goku-san», pensó Tsubaki bajando la mirada, «alguien así de bondadoso no merecía ver muerte». «¿Estás segura?». «Si eso fuera cierto él no estaría vivo a menos que», habló Sona con una mano en la barbilla mientras Rías asentía tranquilamente. «A menos que haya sido reencarnado en demonio», profirió Rías completando las palabras de Sona. «Pensé que tú podrías haberle reencarnado, pero a juzgar por tu sorpresa no sabías ese detalle». Ahora Rías estaba sin opciones, pues no había ningún otro demonio en la zona, y que ella supiera los ángeles caídos no poseían esta posibilidad de poder reencarnar como lo hacían los demonios. Debió pasar algo para que siguiera con vida. La cuestión es qué ha sucedido, se dijo Rías indagando bastante con respecto a aquel tema. «Sabías que él iba a ser asesinado por un caído, pero ¿qué hiciste para detenerlo, Rías?»,
Preguntó Sona mirando con exasperación a la pelirroja. Quería confirmar una teoría, quería saber si Goku-san era un humano normal, y para ello debía enfrentarse a una amenaza que pusiera a prueba sus capacidades, pero si resultó ser un humano normal, habló Orias bebiendo su té con calma. Sona sintió su sangre hervir ante aquellas palabras. ¿En serio Orias había llegado a ser tan ruin? Incluso ella, siendo una diablesa, jamás permitiría que un inocente fuera asesinado si tenía la más mínima oportunidad de salvarle. Bien, la pregunta que está en el aire es si es un humano normal o no, porque ningún ser corriente resucita tras haber sido asesinado, profirió Sona. Si me lo hubieras dicho antes yo podría haberle reencarnado en mi pelaje, pero te callaste. Sabes mejor que nadie que necesito piezas valiosas en mi pelaje si quiero anular aquel compromiso, así que no puedo permitirme el lujo de reencarnar a seres corrientes si busco triunfar, se defendió Orias recordando su compromiso. Por el amor de Dios. Estaba hablando de una vida humana como si fuera cualquier objeto. Sona no podía oír más palabras de Orias o estallaría. Ese chico de segundo, Yodisei, ¿tiene algo de especial como para que hayas puesto un ojo sobre él? Preguntó Sona mientras se levantaba. Koneko me confirmó que olió en él el aroma de un dragón. Si eso es cierto considero que sería un efectivo muy valioso en mi nobleza, respondió Orias viendo a Sona irse a la puerta con Tsubaki. Pues espero que te des prisa antes de que los caídos vayan tras él y le asesinen sin que te haya dado tiempo a reencarnarle siquiera, espetó Sona antes de salir del cuarto junto a Tsubaki. Orias frunció el ceño. Ella debería saber mejor que nadie lo que era estar en su situación. Sona también pasó por lo mismo hace un par de meses y salió del problema con bastante inteligencia. ¿Kaichou se encuentra bien?, preguntó Tsubaki. Era inusual que Sona perdiera la calma, pues ella era de temperamento tranquilo habitualmente. Sí, solo que hay veces que Orias resulta exasperante, aseveró Sona sabiendo cómo era su amiga de la infancia. Volvamos a la sala del consejo, tenemos muchas cosas que hacer. Ay Kaichou, asintió Tsubaki comenzando a caminar en la retaguardia de Sona en dirección al aula que albergaba el consejo estudiantil. Con Goku. El monarca debe alzarse. Goku se detuvo al oír aquellas palabras sonando dentro de su cabeza. Rápidamente negó dado que seguramente había sido fruto de su imaginación. Habían transcurrido 2 días desde que alcanzó el segundo nivel en el sistema, 2 días también donde supo que gran parte de su entorno estaba formado por varios seres sobrenaturales. Tras confirmar la identidad de Orias como demonio de clase alta, hizo lo mismo con el resto del club de lo oculto. Ahora tenía una idea básica de lo que era cada uno de los miembros del club. También sabía que los integrantes del consejo estudiantil eran todos demonios. A él le habría gustado saber más al respecto, pero la habilidad persuasión solo hacía un análisis superficial del objetivo, dando datos sobre su raza o títulos. Ahora lo tenía más claro que nunca. Si quería hacerse más fuerte tendría que caminar solo, no debía confiar sino en sí mismo para subir de nivel. Teniendo esto en mente, desde entonces realizaba las quests diarias todas las mañanas y subió de nivel 2 veces. Ahora estaba en el 4 y puede que en el 5 mañana. Si eso sucedía, por fin podría desbloquear la tienda del sistema. Según sabía Goku, con el sistema podría comprar objetos y desbloquear habilidades que le ayudarían bastante en su día a día con el sistema para ser más poderoso. También aumentó sus stats con los puntos que obtenía realizando cada quest. De momento solo iba distribuyendo aquellos puntos en las ranuras de fuerza y agilidad, ya que era lo primordial. Marchando 2 batidos de fresa, habló el pelinegro con una sonrisa mientras transportaba una bandeja con 2 vasos que contenían batido. Kia. Varias chicas gritaron al ver a Goku caminar por el local, y no era para menos ya que el smoking negro de camarero le quedaba a la perfección. La gente se reía mientras comía disfrutando del ambiente, niños que se divertían con sus padres y viceversa, y amigos que charlaban entre ellos. El local estaba medio lleno, era de dimensiones medianamente grandes como para que cupieran en ella unas 120 personas o más. Además de mesa también había un mostrador donde una chica atendía a la clientela. La señora Jue se ocupaba de la cocina. A pesar de ser la dueña del negocio, disfrutaba haciendo la labor. Goku sonrió al ver aquel ambiente cálido como el de una familia, aunque en realidad no lo eran. El pelinegro se movió entre las mesas con destreza.
A ver, la señora Hue dijo que esta orden era para la mesa 4, murmuró Goku mientras veía los números en las mesas para ubicarse. Vio que una de ellas tenía inscrito el número 4 en una pequeña tablilla y esbozó una sonrisa, por fin serviría los batidos de fresa. Aquí están los batidos que pidieron. Goku se enmudeció al ver a la chica que estaba sentada ahí, quien sonrió al ver a Goku ahí presente. Era una hermosa chica que tenía el cabello recogido en un moño con 2 mechones cayendo por los lados y vestía un vestido negro escotado que revelaba gran parte de su enorme busto. Senpai, es un gusto tenerla aquí, habló Goku sonriendo con nerviosismo y recordando a aquella chica de temperamento eléctrico. Así que trabajas aquí, Goku-kun, exclamó Kyone juntando sus manos y a su vez sonriendo de forma juguetona, todavía diciendo no a la propuesta que te hice. Preguntó. Estoy bien en el club de Ken, gracias, se negó Goku amablemente y Kyone frunció el ceño. Kyone era la capitana del club de tenis de la Academia Quo, varias veces le había propuesto a Goku que se uniera a su club, pero el pelinegro había rechazado amablemente la propuesta. Kyone sabía el físico bastante desarrollado que tenía Goku y por eso quería tenerle en su club. Los de Ken eran suertudos con un vicecapitán así. Si me disculpas debo irme, Senpai, tengo trabajo que hacer, habló Goku a punto de darse la vuelta, pero Kyone le tomó del pantalón. ¿No puedes quedarte un rato más?, preguntó Kyone haciendo un puchero. Goku se rascó la nuca nerviosamente al ver aquella acción. Senpai, lo siento pero no puedo, negó el pelinegro, tentado a usar su persuasión sobre Kyone. Era mejor tomar medidas preventivas. Lo lamento, Senpai, pero debo hacerlo, pensó Goku activando la habilidad del sistema. Nombre: Kyone. Clase: Domador de bestias. Títulos: Reina de las bestias. HP: 200, MP: 250, así que tampoco es una humana normal. Esto resulta bastante problemático, se dijo el pelinegro viendo las ranuras que aparecían en el estado de Kyone. Hizo bien en usar la habilidad. Din. Goku, deja de parlotear tanto con tus fans, aquí tienes un nuevo pedido para la mesa 17. El ruido de la campaña temas de la voz de Hue hicieron que Goku saliera de sus pensamientos. No deseaba enojar a su jefa. Bueno, Senpai, nos veremos en otra ocasión, se despidió Goku evitando mirar el ceño fruncido de Kyone, quien siguió tomando su batido. Goku caminó hacia el mostrador donde estaba Irimi, quien tomaba los pedidos. Ahí también estaba Hue esperando de brazos cruzados. Hue era una mujer de mediana edad cuyo cabello plateado descendía como una cascada por su espalda y sus ojos azules brillaban con fuerza. Era hermosa pese a sus 40 años. Creó aquel local con su marido hace 12 años, por desgracia enviudó hace 5 años y tuvo que encargarse y sacar adelante aquel negocio. ¿Qué hice mal?, se preguntó Goku al ver el rostro de Hue. Diablos, solo se quedó unos minutos hablando y ahora sería castigado. Señora Hue, fue ella quien me distrajo. Yo estaba sirviéndole un batido y como ella me quiere en el club de tenis, trató de persuadirme pero yo me negué. Farfulló el pelinegro muy nerviosamente y su reacción no era para menos. Hue era terrorífica. A los niños malos se le debe castigar, habló Hue con los ojos cerrados mientras sonreía dulcemente. Goku tragó al ver aquella sonrisa. Suerte, Goku, habló Irimi mientras veía como un chibi Goku era arrastrado por Hue a otro lado. Irimi solía ser coqueteada por varios clientes, pero les ignoraba para hacer su trabajo. Sin duda Goku todavía debía aprender mucho de ella. Dorimi. Tiempo después. Goku entró en su departamento soltando un suspiro. Varios bultos destacaban en su cabeza. La próxima vez aumentaré los puntos en mi ranura de suerte, pensó Goku asintiendo. Ahora iba a estudiar un poco de lengua y literatura. Entró en su habitación y colgó su abrigo detrás de la puerta. Soltando un suspiro se sentó en la cama mientras que retiraba sus zapatos. Pensó en lo mucho que habían cambiado los acontecimientos a lo largo de la última semana. Su vida entera había cambiado con la llegada del sistema. Sus días eran más interesantes. Así que decidió consultar sus stats. Nombre: Son Goku. Edad actual: 17. Nivel actual: 4. Clase: desconocida. Títulos: Aquel que superó la muerte. HP: 275, MP:
275. Sus reservas mágicas habían aumentado debido a que aumentó de nivel. Él todavía no sabía cómo usar magia como tal, pero suponía que tener altas reservas le beneficiaría de una manera u otra. Lo mismo sucedía con la ranura de salud, HP, ahora que sus reservas subieron bastante podría reducir enormemente el margen de daño recibido. Todavía le intrigaba la ranura de clase. ¿A qué se refería? Cuando la usaba en otros seres aparecía la raza a la que pertenecían, como lo era el caso de Rías siendo demonio o Cleone domadora. De ser así, ¿por qué no aparecía que era un humano? ¿Acaso era un humano realmente? No conoció a sus padres y eso le hacía pensar que no era un humano, demonio, ángel, Dios. No. Soy un humano, desde siempre he sido un humano y aunque no haya tenido padres, tuve a mi abuelo que fue mi única familia, habló Goku mentalmente mientras esbozaba una sonrisa. Decidió consultar las otras stats para ver cómo iban, ya lo había hecho esta mañana después de completar la quest pero a ver si había recibido alguna sorpresa del sistema, como siempre. Fuerza, 27 constitución, 15 agilidad, 29 inteligencia, 15 sentido, 15 carisma, 15 suerte, 10 todo sigue igual, tal vez deba aumentar los puntos de las otras ranuras, pensó Goku ya que si estaban ahí era porque le serían de utilidad de alguna manera, mañana subiría aquellos puntos. Su fuerza y agilidad habían aumentado casi el doble de cuando se inició el sistema, si seguía con este ritmo se haría increíblemente fuerte en cuestión de nada, pero prefería ir paso a paso. También quiso mirar la pantalla de habilidades, de momento solo poseía 3 de las cuales una había puesto en práctica ya, la de persuasión. Habilidades. Divine Speed /LB1 Voluntad Inquebrantable /LB1 Persuasión Compresión del lenguaje Comprensión del lenguaje. Se preguntó el pelinegro con una ceja alzada al ver la ranura. Compresión del lenguaje. El anfitrión tiene la habilidad de entender a la perfección cualquier idioma, desea ver las 6500 opciones posibles. Goku casi se cae de la cama al escuchar las palabras del sistema, ¿en serio tenía la capacidad de entender todos los idiomas del mundo? Ahora aprobaré las clases de inglés. Exclamó Goku saltando de felicidad, aquella era una carta trampa que podría usar a su favor en sus clases. Goku se volvió a recostar en la cama y cerró sus ojos por unos instantes. Cuando los abrió de nuevo vio varias letras flotando en el aire. ¿Un mensaje nuevo? Se preguntó Goku con bastante curiosidad, hasta que decidió abrirlo. Nivel 4 ha sido desbloqueado, como consecuencia el anfitrión ha recibido un ítem. Goku abrió sus ojos al ver una llave dorada en una pantalla que le mostraba el sistema. Llave de mazmorra rareza. Rango de tipo de rareza. Llave para acceder a una mazmorra instantánea. Es utilizarle en la estación de metro de Kuo. Llave para acceder a una mazmorra instantánea. ¿No será? Se preguntó el azabache recordando la vez que el sistema le penalizó. ¿Para qué acceder a una mazmorra si no he sido penalizado? Murmuró Goku, pero la respuesta a su pregunta estaba en sus propias palabras. Para subir de nivel era necesario cumplir las quests diarias, pero ¿y si acceder a mazmorras también servía para poder subir de nivel? Aquella era una teoría por la que valía la pena arriesgarse, además cuando salió de la mazmorra de penalización recibió una recompensa, aquí podría recibir una mayor. Estación de metro, ¿eh? Podría echar un vistazo a la mazmorra, mencionó Goku con una sonrisa, y va a empezar otro difícil desafío por fin. Tiempo después. Goku estaba frente a la puerta de entrada al metro, parecía estar cerrada con un enorme candado, y eso que apenas eran las 8 de la tarde, supuso que hubo una huelga de nuevo. ¿Cómo voy a entrar si está cerrada? Preguntó Goku observando la cerradura y es cuando su mente se iluminó, tenía la llave del sistema. El pelinegro insertó la llave dorada en la ranura del candado para poder abrir la puerta del metro. En cuestión de segundos lo logró y se adentró por completo, entonces la llave desapareció. Ha desaparecido. ¿Cómo voy a salir de aquí? Se preguntó Goku al ver lo que estaba sucediendo, otra vez su suerte hizo de las suyas. Cuando Goku usó todas sus fuerzas para intentar salir, llegó otro mensaje de voz del sistema. El anfitrión no puede salir de la mazmorra.
Derrota al jefe o usa una piedra de retorno, Return Stone no, si quiero ser más poderoso no debo retroceder nunca, se dijo Goku apretando con fuerza sus puños, no retrocedería ante el desafío. Los alrededores de la zona comenzaron a convertirse en un dungeon como la última vez, solo que aquí parecía más grande y la estación se había transformado, combinando su interior natural con elementos de una jungla. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y el hedor de cadáver podrido apuñaló la nariz de Goku. Desde la distancia, incluso escuchó algo parecido al llanto de un ser. ¿Un animal? Si quiero salir de aquí debo derrotar al jefe, pues entonces manos a la obra, discurrió el pelinegro, no tenía armas pero sí buenas habilidades. Comenzó a caminar explorando los alrededores de la mazmorra, justo entonces oyó el crujir de una rama y giró sobre sí poniéndose en guardia. Goku abrió sus ojos al ver a decenas de licántropos yendo lenta y ferozmente hacia él.